Bienvenidos a Mind Matter Nexus, donde exploraremos lo que llamo la teoría de la coherencia macrocuántica. A lo largo de estos vídeos, desentrañaremos los secretos ocultos en el tiempo y en la naturaleza misma del universo. Mi trabajo parte de la teoría de la coherencia macrocuántica, de las matemáticas cíclicas y la geometría de la realidad, siguiendo patrones que han pasado desapercibidos durante siglos. Aquí, el pasado y el futuro se encuentran, en una perspectiva científica y filosófica que entrelaza física de partículas, conciencia cuántica y un orden profundo en la historia de la humanidad. Acompáñame en este viaje para descubrir cómo todo, desde la vida hasta los grandes eventos históricos, sigue una coherencia cuántica, un entramado cíclico que parece regirlo todo. Es una invitación a ver la realidad desde una nueva dimensión. Bienvenidos a la teoría de la coherencia macrocuántica. A diferencia de otras teorías que se limitan al ámbito cuántico o clásico, la TCMC se fundamenta en una coherencia cuántica extendida que abarca y conecta distintos niveles de la realidad. Para ello, introduciremos conceptos centrales, como la coherencia macrocuántica, los macros de realidad y la frecuencia cuántica, explicando cómo se interrelacionan para construir un modelo unificado y expansivo. La TCMC parte de un concepto fundamental y profundamente innovador, el de la coherencia macrocuántica. En términos generales, la coherencia cuántica convencional describe la capacidad de las partículas subatómicas para mantener una superposición de estados y una interdependencia que permite que ciertas propiedades, como la fase y la frecuencia, se mantengan alineadas entre partículas en un sistema. Este fenómeno es esencial en experimentos como el entrelazamiento cuántico, donde dos partículas pueden compartir un estado cuántico independientemente de la distancia que las separa. Sin embargo, en el enfoque convencional, la coherencia cuántica se restringe a escalas muy pequeñas, es decir, a partículas individuales o sistemas microscópicos, y se pierde rápidamente cuando los sistemas se hacen más grandes o cuando interactúan con el entorno. Aquí es donde la TCMC ofrece una perspectiva revolucionaria, extendiendo el concepto de coherencia cuántica hacia lo macroscópico, es decir, hacia sistemas que abarcan escalas mayores, incluyendo objetos visibles, estructuras cósmicas e incluso sistemas vivos. Esta coherencia macrocuántica permite que las propiedades de coherencia cuántica se mantengan y se estructuren en niveles de realidad superiores. La coherencia macrocuántica sugiere que, en lugar de perderse al aumentar la escala, la coherencia cuántica puede organizarse en estructuras jerárquicas de realidad. Estas estructuras, o macros, poseen frecuencias propias que les permiten mantener una alineación y estabilidad con otras estructuras de su mismo nivel. En este sentido, la TCMC transforma la coherencia cuántica en un principio organizador universal, capaz de unificar las leyes físicas y de explicar por qué ciertas estructuras, como las galaxias o los sistemas biológicos, son capaces de mantener una estabilidad a gran escala sin perder las características fundamentales de su comportamiento cuántico. La TCMC introduce el concepto de macros de realidad, que se pueden entender como niveles o estructuras de existencia que coexisten y operan bajo diferentes estados de coherencia. Cada macro de realidad representa un nivel cuántico estructurado, que tiene una frecuencia de coherencia específica y que determina cómo se manifiestan las leyes de la física en ese nivel. Estos macros no son simplemente diferentes escalas de la misma realidad, cada uno posee características propias que emergen de su frecuencia de coherencia y que lo definen como un nivel de existencia único. En términos de ontología, es decir, en lo que respecta a la naturaleza del ser,
los macros de realidad representan una estructura jerárquica y resonante en la que cada nivel interactúa con los otros, pero sin perder su identidad cuántica específica. Así, la TCMC nos permite pensar en el universo no como una única realidad uniforme, sino como un sistema de niveles de existencia entrelazados que mantienen su coherencia interna. Este enfoque implica que cada macro de realidad puede percibirse como un universo coherente en sí mismo, pero interrelacionado con otros niveles de realidad que resuenan en frecuencias diferentes. Estos macros están en equilibrio, pero separados por la especificidad de sus frecuencias, lo cual explica por qué no interactúan de manera constante ni se mezclan, sino que cada uno mantiene su autonomía en el marco de una estructura de coherencia global. La frecuencia cuántica es otro concepto esencial en la TCMC, y constituye el vínculo que conecta cada macro de realidad con el sistema global de coherencia cuántica. En términos sencillos, la frecuencia cuántica es la frecuencia resonante de cada macro de realidad, la cual determina su posición y su estado dentro de la jerarquía de la realidad. Esta frecuencia cuántica no solo es un atributo definitorio, sino que también actúa como el mecanismo que permite la interacción y la armonización entre distintos macros. La frecuencia cuántica de cada macro se puede entender como una firma vibratoria que define su coherencia estructural. Esto significa que dos macros solo podrán interactuar si comparten una frecuencia resonante o si sus frecuencias son compatibles dentro del sistema de coherencia global. Este principio permite que cada macro mantenga su estabilidad sin interferir con los otros, creando un sistema de realidades paralelas o niveles coexistentes que, sin embargo, son accesibles entre sí bajo condiciones específicas de alineación de frecuencia. En la TCMC, la frecuencia cuántica no es una constante fija, cada macro puede experimentar variaciones en su frecuencia en función de su interacción con otros macros y con el entorno. Este enfoque es revolucionario, ya que sugiere que el universo es dinámico y adaptable, con niveles de realidad que se pueden ajustar en función de su frecuencia para alcanzar una coherencia cuántica extendida. La frecuencia cuántica, por tanto, actúa como el regulador universal que no solo organiza las relaciones entre los macros, sino que define cómo y cuándo pueden alinearse en una estructura de coherencia mayor. En este sistema de macros de realidad estructurados por sus frecuencias cuánticas, la TCMC propone una visión del universo como una jerarquía dinámica donde cada macro es un sistema autónomo, pero en constante ajuste y equilibrio con el resto de niveles de existencia. Este equilibrio dinámico permite que los macros de realidad puedan mantener una estabilidad sin desintegrarse, mientras que, a nivel cuántico, existe una coherencia mayor que asegura la conexión y la interacción cuando las frecuencias resonantes están alineadas. El papel de la frecuencia cuántica en este modelo es el de mediar entre la autonomía y la interdependencia de los macros. Cada macro es un nivel de realidad en sí mismo, con sus propias leyes y su coherencia específica, pero su frecuencia cuántica determina cuándo y cómo puede entrar en resonancia con otros macros. Así, el universo no se percibe como un espacio homogéneo, sino como un conjunto de realidades entrelazadas que coexisten en distintos estados de coherencia. La TCMC presenta un marco teórico donde los conceptos de coherencia macrocuántica, macros de realidad y frecuencia cuántica se integran para ofrecer una visión estructurada y jerárquica del universo. Estos fundamentos redefinen las relaciones entre las escalas cuántica y macroscópica, sugiriendo que la realidad no es un continuum homogéneo, sino una estructura de niveles organizados por sus frecuencias de coherencia.
Este enfoque permite pensar en el universo no solo como un sistema físico, sino como una red de coherencia estructural donde cada nivel de existencia se define y se mantiene en equilibrio por su frecuencia cuántica, y donde las interacciones entre macros se regulan por una coherencia extendida que permite la organización de la realidad a gran escala. La TCMC, con su estructura explicativa, se perfila como una teoría del todo que desafía las divisiones tradicionales entre lo cuántico y lo clásico, ofreciendo un marco unificado que abarca todas las escalas de la existencia. La estructura de la TCMC, basada en la coherencia macrocuántica, redefine aspectos fundamentales de nuestra percepción de la realidad. Al introducir los conceptos de frecuencia cuántica y macros de realidad, la TCMC permite una reinterpretación de fenómenos que hasta ahora han sido complejos de abordar en términos estrictamente clásicos o cuánticos. Tradicionalmente, la causalidad se ha entendido como una secuencia lineal, en la que los efectos siguen a las causas en un flujo continuo de tiempo. Sin embargo, en el marco de la TCMC, cada macro de realidad posee su propia coherencia estructural y frecuencia cuántica, lo que sugiere que la causalidad no es únicamente lineal, sino que puede manifestarse en una red interconectada donde eventos en distintos macros pueden influenciarse mutuamente. Por ejemplo, si dos macros de realidad comparten una frecuencia resonante o si sus frecuencias cuánticas entran en una alineación temporal, es posible que se genere una interacción que rompa la tradicional relación de causa-efecto. Esto sugiere que eventos aparentemente desconectados en distintas realidades podrían influenciarse mutuamente en función de sus coherencias cuánticas. La causalidad en la TCMC se convierte, así, en un fenómeno de resonancia, en lugar de una mera cadena secuencial de eventos. La TCMC introduce una visión revolucionaria del tiempo. En lugar de entender el tiempo como una dimensión fija que afecta a todas las escalas por igual, el tiempo en la TCMC puede verse como una emergencia de la coherencia cuántica en cada macro de realidad. Esto implica que el tiempo, tal y como lo percibimos, no es una constante universal, sino que puede variar según la frecuencia cuántica de cada macro. Dado que cada macro tiene una coherencia propia, el paso del tiempo podría sentirse de manera distinta en cada nivel de realidad. Esto transforma el tiempo en un fenómeno relativo, no solo dependiente de la velocidad y la gravedad, como sugiere la relatividad de Einstein, sino de la frecuencia resonante de cada estructura de coherencia. Así, la TCMC introduce la idea de un tiempo relativo en función de la coherencia cuántica, donde la percepción del cambio y la sucesión de eventos puede variar según el macro de realidad en el que se encuentre el observador. La TCMC, al plantear la existencia de macros de realidad organizados en función de frecuencias cuánticas, sugiere que el universo es una red interconectada de coherencias. Cada macro, aunque autónomo, está en relación resonante con otros macros, lo que implica que existen vínculos cuánticos estructurales que mantienen la armonía entre los distintos niveles de existencia. Este modelo promueve una visión del universo donde todo está potencialmente interconectado y donde los efectos de un macro pueden tener repercusiones sutiles en otros. Esta red de interconexión plantea un universo de influencia mutua, donde la realidad observable se convierte en una interacción dinámica entre múltiples niveles de coherencia. Esto abre la puerta a fenómenos que en la física clásica parecerían imposibles, como la transmisión de información o influencia entre macros sin necesidad de un contacto directo. Este tipo de interacciones, que la TCMC permite explicar,
generan una visión del universo como un sistema de resonancia colectiva, donde cada parte del todo está en un equilibrio de coherencia con el resto. En conjunto, estas implicaciones de la TCMC apuntan hacia una realidad que es tanto dinámica como relacional. El universo, según este modelo, no se compone de partes aisladas que operan bajo leyes separadas, sino de niveles de existencia interdependientes en los que la coherencia cuántica permite un flujo de influencia y resonancia. Al ofrecer una teoría donde la causalidad, el tiempo y la interconexión dependen de principios de coherencia macrocuántica, la TCMC no solo plantea una explicación unificada, sino que redefine nuestra comprensión de la realidad misma, proponiendo un universo donde todo es parte de una misma estructura vibratoria y resonante. No olvides suscribirte para no perderte los próximos capítulos. Recuerda, todo es cíclico, y la coherencia es el hilo conductor de la realidad. Nos vemos en el siguiente vídeo.